Monumento a tolerancia de Duero Chillida, donde se representa el abrazo a Sevilla y da la espalda a la Inquisición, ya que en la otra orilla se encontraba el castillo de la Inquisición. Esta obra de Duero de Chillida, realizada en hormigón, fue realizada en el 1992. Tras dejar atrás el monumento, seguimos caminando y a los 5 minutos encontramos un centro de interpretación de la nao Victoria, así como una oficina de turismo. Y justo reposando en el río vemos a la imponente nao Victoria, la cual llegó a puerto, la única que llegó a puerto de toda la travesía, la única que dio la vuelta al mundo. No puedo ni imaginar lo que sentiría un soldado, un marino del siglo XVI, si pudiera viajar a través del tiempo y viera a su nao, a la nao Victoria, que lo trajo a tierra. Recordemos que fueron pocos hombres los que regresaron a Sanlúcar, y ver en el muelle lo que es ahora, lo que era antes, junto con la Torre Pelli, ese rascacielos imponente que corona la ciudad de Sevilla. Tras entrar en el centro de interpretación nos encontramos una tienda donde vende artículos de recuerdos, imanes, postales, libros y maquetas, y entramos de lleno en la exposición. En ella nos muestra mapas, documentos de la época. En la primera sala nos podemos encontrar la madera, una reproducción de las maderas utilizadas para la construcción de las naos de la época, así como todo su armazón, todas sus herramientas, toda su forma de trabajo. En una de las salas que veréis en el vídeo, en uno de los vídeos a continuación, pues se puede también ver in situ documentos facsimiles, reproducciones fieles de documentación de la época de Magallanes, en los cuales pues se explica la travesía que iban a tomar. Como digo, sus documentos, reproducciones fieles a los originales que se encuentran en el Archivo General de Indias de Sevilla. Por último, las dos fotos de los navegantes, de los marinos: Juan Sebastián Elcano, que era maestre de la Concepción y al final acabó capitaneando y circunnavegando el globo terráqueo, y en el otro extremo tenemos la foto del marino portugués Magallanes. Magallanes, no olvidemos, lo que quería hacer era llegar hasta el sur de América para cruzar un estrecho que él estaba seguro que se encontraba. Esa gesta se la ofreció al rey de Portugal, el cual lo desoyó y pasó olímpicamente de ese viaje. Ni corto ni perezoso se fue a la corte de Castilla, donde le presentó el proyecto a Carlos V, Carlos I de España en aquella época. No era todavía emperador, era un chiquillo. Y tras varios años de aceptación del proyecto y reclutación de hombres, partió de Sevilla para después abastecerse en Sanlúcar. Hay una disputa actualmente si fue en Sanlúcar o en Sevilla, donde salieron del puerto de Sevilla y se abastecieron en Sanlúcar. Lo que quería Magallanes era, como digo, tirar por un estrecho para hacer más fácil la travesía, para recoger las preciadas especies. Las especies servían para la conservación de alimentos. En aquella época, en el siglo XVI, no había los frigoríficos que hoy tenemos. Por lo tanto, eran esenciales esas especies y se pagaban como oro. Tras acceder por la pasarela, entramos de lleno a la nao. A la derecha nos encontramos la cubierta principal, que era donde convivían incómodamente, en situaciones precarias, esos 49 marinos que acompañaban a Magallanes. Aquí, en la cubierta principal, tenía lugar la cocina, tenía lugar también donde dormían donde podían, se tiraban las estelas o tiraban las mantas, supongo que en postura fetal, porque 49 vidas aquí no caben. También tenía aquí lugar la cocina, donde comía de rancho y racionalizado siempre con el bodeguero.
También está aquí el timón de mando. No me puedo ni imaginar las condiciones de vida en esos cerca de 3 años que tuvieron que pasar esos marinos en esta cubierta. La humedad, el frío, el ruido, chirría cada paso que damos, chirría esta reconstrucción de la nao, y no me puedo ni imaginar lo que era. Los delitos como robo, hurtos, sodomía, asesinatos y demás estaban duramente castigados. Había una clara disciplina y una férrea disciplina. De hecho, muchos capitanes de las naos colindantes, había cinco barcos, 5 embarcaciones, decían que Magallanes era un capitán, un comandante muy estricto. Uno de los casos que está recogido en el historial de la gesta fue de un marino que pillaron sodomizando a un grumete. Dicha sodomía se castigó con la muerte. También una sublevación que tuvo lugar de los demás capitanes. Había 5 embarcaciones, cada uno con capitán. Juan Sebastián Elcano era maestre, no capitán de la Concepción. Y Juan de Cartagena, que era el veedor real, el encargado de que se cumpliera todo cuanto la corona de Castilla, los intereses de la corona de Castilla se hicieran realidad, pues Juan de Cartagena orquestó una sublevación, un motín fallido, causando la muerte de muchos, y a Juan de Cartagena y a un clérigo lo abandonaron a su suerte en la bahía de San Julián, donde nunca más se supo nada de él. Tras bajar por la escalera que da acceso a la bodega, entramos de lleno en esta estancia donde almacenaban, aparte de las especies que cogieron de la isla de las especias, tenían almacenado el vino y el alimento, que eran las legumbres, el queso. El queso era una fuente de proteína brutal para aquellos marinos de la época, como se puede ver en uno de los paneles ilustrativos. Aquí, en momentos de escasez, pues lo que cazaban era, porque claro, muchos meses a la deriva, ese mar Pacífico que le puso nombre Magallanes debido a la paz de la ausencia de viento de su océano, le puso océano Pacífico el navegante portugués. No tenían alimentos, y cuenta el cronista genovés que los acompañó en toda la gesta. Cuentan que comían el cuero de las velas, el cuero de los cinturones o incluso ratas y gusanos. No olvidemos que llegaron en una situación muy mala, aquellos hombres, lo que llegaron, porque se separó en dos. La nave Victoria llegó hasta el puerto de San Lucas dando la circunnavegación del globo. Entraron por la costa de África. La costa de África pertenecía, según el Tratado de Tordesillas, a la corona portuguesa. Juan Sebastián Elcano lo que hizo es romper con el Tratado de Tordesillas. Si los llegan a haber cogido, pues hubieran dado con sus últimos días en cárceles portuguesas. En cambio, la Trinidad, que fue el otro buque que se quedó en medio del mar a la deriva, porque tenía una brecha. Optaron Juan Sebastián Elcano optó por regresar rompiendo el Tratado de Tordesillas, y la Trinidad cuando arreglaran esa brecha, pues regresar por el camino navegado. Cuentan que, según el historiador que sea, cuentan que esos tripulantes jamás vieron tierra, aunque también es cierto que hay otros historiadores que dicen que ese barco, tras muchas tribulaciones, acabaron en una cárcel portuguesa y demás. La Trinidad, los miembros de la Trinidad, fue rescatado mediante una suma o unas palabras por Carlos I de España. Al final los rescató, y cuentan que el capitán de la Trinidad, que no recuerdo su nombre, falleció bien entrado el 1540. No sé si es cierto o no es cierto, pero lo cierto es que si se pone uno a investigar, pues aparecen los datos de esa embarcación. Tras dejar el pinzote, que era el timón,
El timón circular de las películas de piratas que estamos hartos de ver fue posterior. Antiguamente existía el pinzote, que era este palo por el cual se manejaba el timón que estaba debajo de la cubierta principal donde dormían los marineros que ya hemos visto antes. Dejando atrás el pinzote, accedemos al camarote del capitán o castillo de proa, donde Fernando de Magallanes pues dormía y hacía sus cálculos marítimos en el escritorio. Es un único camarote para él, una única litera, era el que más cómodo dormía, para eso era el capitán de la nave y de todas las estas, ¿no? Para los hartos es peligroso porque te da cabezazo, tiene que ir agachado todo el momento. No sé si en aquella época eran más bajitos o Fernando de Magallanes cada vez que accedía a su interior pues se tenía que agachar. Visita 100% recomendable, aunque me parece un poco caro el precio para no tener guía, para no tener alguien que te explique las cosas. Hay código QR, pero tampoco deja mucho más. Es una visita recomendable al 100%, como digo. Os dejo ahora con el tráiler de la serie Sin Límites de Amazon Prime, donde con muchas licencias históricas se recrea la gesta de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Es una serie que mucha gente no recomienda por carecer de rigor histórico, aunque a mí me encantó, porque para rigor histórico están los estudios que estamos realizando los universitarios o hay documentales. También os dejo con una entrevista que el periódico El Mundo hizo al constructor de esta réplica de la nao Victoria. Esos dos vídeos son de YouTube, pero bueno, se pueden ver en cualquier momento. Sería un descubrimiento único. Ahí estás. Hay un camino más corto para llegar a las Indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos. Merece la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño. Estaré con vosotros tan pronto como pueda. Muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Es preciso que le tengan miedo. Rey os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. ¡No! Los hombres dudan de que ni siquiera sepáis a dónde vamos. Os acusan por traición. ¡Prendedle! ¡Ah! ¡Fuego! El mapa termina aquí. Mea culpa, mea máxima culpa. Pero el mundo no. Hemos navegado por aguas que jamás nadie antes había navegado. ¡Ahora! Estamos recorriendo el mundo que no conocemos. Todo eso no servirá para nada si no conseguimos completar este viaje. ¡Volvamos a España y hagámoslo con las bodegas a rebosar de especias! El 10 de agosto de 1519 zarpó desde Sevilla la expedición española que logró completar la primera vuelta al mundo. Estaba formada por 5 naves que hicieron escala en Sanlúcar de Barrameda, para finalmente emprender su odisea el 20 de septiembre. Estos navíos eran los Apolo 11 del siglo XVI. Estamos en el lugar desde donde partió la expedición española hace 500 años. Tan solo una de las 5 naves logró completar la misión, la nao Victoria. Ignacio Fernández Vial es la persona que mejor conoce este navío. ¿Cómo puede ser que un barco diseñado o construido en 1500, en el año 1500, pudiese aguantar una travesía de tal envergadura? Bueno, si trasladamos los estudios que se han realizado, y está la nao Victoria, la réplica nuestra, a planos y nos metemos y estudiamos las estabilidades de los barcos y tal, hacemos lo que se hace hoy día con cualquier barco. Los barcos eran muy navegables, los barcos eran muy estables, eran incómodos porque tenían mucho balance, muy estables y además en la mar eran fantásticos.
hasta tal punto que os voy a comentar que si sumamos las millas que navegaron cada barco, cada una de ellos, las sumamos todas, pasamos de las 100.000 millas de ese orden. Y ningún barco de ellos se perdió en la mar. Tuvieron toda clase de temporales, lógicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que eran barcos muy fiables, barcos que navegaban muy bien. Si no nos situamos en el tiempo, en el espacio, es difícil de entender por mucha gente porque tienen otro concepto del barco, ¿no? Pero los barcos eran fantásticos, la prueba es esa, que ninguno se hundió en la mar. O sea, eso te dice el nivel del barco, ¿no? ¿Dónde van a buscar la madera? ¿Cuál es la primera pieza que se coloca de la estructura del casco? El primer paso del carpintero de Ribera, lógicamente, era buscar la madera. Esta madera se elegía en función de dónde iba a ir, para qué pieza se iba a utilizar. Por ejemplo, un palo. Tenía que ser un árbol lo más recto posible y sin nudos. Sin nudo, porque el nudo debilita la madera. El segundo paso era la de la estructura, que ahí los árboles no tienen por qué ser rectos, todo lo contrario. Hay muchos árboles que se buscan que tengan curvas que se parezcan lo más posible a la pieza que se va a hacer con ella. Era un tema lento, porque iban midiendo curvas, iban midiendo, tomando dimensiones y tal. Y luego la madera, estos barcos, estas naos se hacían en el Cantábrico, en la cornisa cantábrica. Entonces ellos utilizaban generalmente roble, que allí había mucho roble, y pino. Roble para la estructura y pino para el forro. Y se empezaba a construir por la quilla la Rodrigo, que era la columna vertebral nuestra, ¿no? Y a partir de ahí montaba ya las cuadernas, después los baos, iba montando toda la estructura, ¿no? Primero tenían que secar la madera, que la sumergían en agua, la tenían un año sumergida. ¿El agua salada? En agua salada, sí, la mar, un año, y al cabo del año la dejaban ya unos días, el tiempo que fuera necesario, para que perdiera algo de humedad y se empezaba a labrar. ¿Cómo se ensamblaban estas piezas? El ensamblaje tenía tal nivel que hoy día se sigue utilizando exactamente el mismo sistema. Ellos nada más que podían vivir en la cubierta principal del castillo de proa y la tolva en popa. Creo que 1,2 metros por hombre. Muchos de los que fallecieron en la primera vuelta al mundo fallecieron a consecuencia del hambre, de comer alimentos podridos. El agua contaminada, que había veces que incluso el agua llegaba a estropearse tanto que tenían que beberlo tapándose las narices para no olerla. La travesía del Atlántico, tuvieron 3 meses y pico, llegaron prácticamente sin agua a la isla de Guam. Y les llovió, menos mal que les llovió, si no hubieran llegado. Las especias le daban un valor extraordinario a las especias en aquella época. ¿No solo servían para conservar la comida? No, no solamente conservar, es que la comida en aquella época era muy sosa. No tenía ningún... El sabor era prácticamente igual todo. Y con esto le daban sabor a las comidas. Le daban sabor, le echaban especias como lo utilizamos hoy día. Pero ¿quién pagaba las especias? Pues lo pagaban las grandes riquezas, quiere decir los nobles, adinerados. El pueblo nunca le llegaba. Primero porque llegaba muy poca, porque trasladar especias que primero venían por tierra, atravesando toda Asia, hasta Venecia, que fue el primer centro de eso, valía un dineral. Y luego porque el que compraba aquello, el que consumía las especias, eran siempre las grandes riquezas, o sea, los que lo podían pagar. Y valían muchísimo, eran apreciadísimas.